avanzado en el cual solamente se evidencian los vasos sanguíneos, la angiografía por resonancia magnética, que es útil para poder ver estenosis extracraneal de carótidas internas, o sea, que haya infartos fuera del sistema vertebral, que se pueda ver estenosis de arterias craneales, esto puede ser secundario a eventos inapropiados. Ya que vamos a otra parte más importante, que es la fisiopatología de la isquemia cerebral. La fisiopatología depende de dos elementos. La oclusión, cuando llega el evento, cuando llega el ateroma, el trombo hasta lo que es la arteria afectada. Mientras más tiempo ocurra, más probabilidades de que llegue a ocurrir una isquemia. La isquemia ocurre por dos vías, la ruta necrótica, que es la necrótica obligada por falta de sustratos. El hecho de que no llegue oxígeno al tejido hace que esta isquemia ocurra porque no existen los medios necesarios para continuar la funcionalidad de la neurona. Esto porque ya no ocurre el ciclo de Krebs. Y este ciclo de Krebs usa la ruta anaerobia, y la ruta anaerobia conduce a que se manejen diferentes señalamientos celulares que hacen que este paciente inicie su muerte celular programada. Esta apoptosis va a tomar días. La necrosis ocurre ese momento, y la necrosis va como consecuencia generar apoptosis. Y la apoptosis ya es lo que se conoce como el daño neurológico irreversible. Por eso, y teniendo en cuenta la fisiopatología, al paciente se lo puede sacar de esto, se lo puede sacar de esta discapacidad permanente, se puede revertir. ¿Cómo vamos a revertir el evento isquémico? Utilizando la trombólisis intravenosa, usando el RTPA. Hay que tener en cuenta que solamente pueden acceder a este tratamiento pacientes durante sus 4,5 primeras horas. No puedes trombolizar a un paciente que el día de ayer tuvo su evento vascular, que tuvo 2 días anteriores su evento vascular. No. A partir de que el déficit se ha ocurrido, el paciente tiene 3 a 4 o 5 horas. Por eso, esto les decía desde un principio, lo conocen muy bien estas personas que trabajan en los servicios médicos, los primeros auxilios. Porque esto es una emergencia, es una urgencia. La dosis que se utiliza para el RTPA es de 0,6 y 0,9 miligramos de peso. El tenecteplas es de 0,25 miligramos a kilogramo en bolo. Y existen otro tipo de tratamientos, como la revascularización endovascular, que es aquella en la cual se pone un catéter en una arteria, en las arterias, llega hasta el lado de la obstrucción y se llega a hacer una revascularización, ya sea con medicamentos o ya sea colocando una malla o algún elemento físico que pueda abrir la arteria y repercutirla. Bien, este ha sido el tratamiento agresivo, el tratamiento agudo, el tratamiento que se tiene que empezar lo más pronto posible. Pero luego tenemos el tratamiento, el cual se habrá conoce como la prevención secundaria. Este tratamiento hace que el paciente no vuelva a tener un nuevo evento adenotrombótico. Se utiliza la aspirina a dosis altas los primeros 14 días, o se utiliza en combinación con el ticagrelor para prevenir otros eventos isquémicos transitorios si es que el paciente llegaba a presentar. Se tiene que evitar utilizar anticoagulantes como la heparina y los derivados de la heparina. Se tiene que al paciente colocar medidas de neuroprotección. Vale decir que mientras el paciente esté internado no puede hacer fiebre, porque la fiebre se ha demostrado en los estudios de fisiopatología que hace que el paciente pase rápidamente de isquemia a apoptosis. Ya no van a ser 2 días, va a ser en un día o en medio día que el paciente rápidamente inicia la apoptosis. La hemicraniectomía en los casos en los cuales haya mucho edema cerebral, y la iniciación pronta de la rehabilitación, terapia física, terapia foniátrica o terapia ocupacional, para que el paciente que está presentando apoptosis e isquemia pueda estimular nuevas áreas cerebrales que puedan reemplazar un poco las funciones neuronales que se han perdido. Este gráfico lo resume Harrison en cuanto a lo que es el tratamiento
tratamiento. ¿Quiénes son candidatos a pasar por la trombólisis? Aquellos pacientes con un diagnóstico de infarto cerebral agudo, que haya pasado menos de 4,5 horas, pacientes que no presenten datos de hemorragia en la tomografía, pacientes mayores de 18 años y que el edema no esté ocupando más del tercio del territorio de la arteria cerebral media. Esto en resumen es mencionado que no se puede realizar una trombólisis a un paciente con un evento isquémico maligno. El evento isquémico maligno es aquel evento que ocupa más de un tercio del parénquima cerebral, para decir que mucha parte del hemisferio está comprometido, hay mucha isquemia. ¿Por qué? Porque suelen tener la reacción adversa más frecuente de la trombólisis, que es la hemorragia. O sea, cuando hay mucha isquemia es muy fácil que el tejido delicado que se tiene ahí del cerebro se vaya a pasar a una hemorragia. Entonces, quienes también están contraindicados a pasar por una terapia antitrombolítica, los pacientes que tengan presión arterial mayor a 185 porque tienen un tejido cerebral muy inestable, pacientes que hayan tenido un antecedente de trauma craneoencefálico reciente, los pacientes que han tenido un evento hemorrágico o pacientes que hayan tenido hemorragia reciente, pacientes que hayan sido sometidos a cirugías mayores a unos 14 días antes del evento cerebrovascular, pacientes que hayan tenido recientemente una hemorragia digestiva. Y esta tabla tienen que saber bien y apréndanla hoy, porque esta es una pregunta de examen clásica en todo examen de medicina interna, y de seguro puede ser muy tentador colocarlo en las preguntas de su examen, porque esto está mencionado varias veces, no solamente en el transcurso de la descripción del libro, de la información, sino también resumido en este cuadro. Por otro lado, ya hemos hablado del evento isquémico aterotrombótico generado por un ateroma que viaja desde una arteria carótida de una arteria vertebral hacia alguna rama de la arteria cerebral media, anterior o posterior. Pero, ¿cómo también puede ocurrir un evento cerebrovascular isquémico por émbolos que vengan desde el corazón? Aquí hay unos gráficos muy interesantes. Por ejemplo, aquí en el lado derecho se puede evidenciar cómo se ha formado un trombo valvular. Aquí le dicen mural porque está cerca de lo que es el muro, ¿no? Aquí cerca de la pared de la aurícula. Esto a veces ocurre y se forma a veces cuando hay un reemplazo de válvula. Se forma también cuando hay una infección en el corazón, una endocarditis bacteriana subaguda, o cuando hay infartos del corazón. El hecho de que haya un infarto cardíaco hace y le da más predisposición al no tener una contracción cardíaca normal, así que se forman trombos intramurales a nivel de lo que es el miocardio. Estos émbolos formados en las aurículas y en los ventrículos viajan hasta lo que es las arterias del cerebro y pueden llegar a obstruirlas. Estas características son importantes. Rara vez se van a instalar en territorio de arteria cerebral anterior. Pueden generar infartos de gran calibre en el nacimiento de la arteria cerebral media, o sea, desde donde empieza a emerger todas las arterias, generando síntomas o síndromes de arteria cerebral anterior y de arteria cerebral media como tal, porque es una porción final de la carótida interna donde puede generarse esto. Puede generarse el síndrome de arteria cerebral media como tal, en la cual vamos a tener síntomas de lenguaje, síntomas de no solo del lenguaje, sino también de la fuerza muscular global comprometida. Entonces son pacientes que el hecho que tu paciente tenga síndrome de arteria cerebral media puede llevarte a ti a sospechar que la causa haya sido por una causa cardiológica. 20% de los ACVs isquémicos son por émbolos provenientes del corazón. Y hay un gráfico, un poquito se contradice el Harrison porque hay un gráfico que dice 15. Entonces manejan 15 al 20%. La causa más frecuente es la fibrilación auricular no reumática, debido por la miocardiopatía isquémica en pacientes de la tercera edad a los cuales no se les llegó a hacer un diagnóstico de infarto cardíaco. ¿En qué pacientes vamos a utilizar antitrombótico? Aquellos en los cuales nos muestre la escala de Chasbach, ya sea un valor mayor a 1 o un valor de 1. Entonces,
¿Cómo hacemos la escala de Chasbach? Tenemos que tener una historia clínica completa del paciente, saber que el paciente sufre de insuficiencia cardíaca congestiva, es hipertenso, tiene diabetes, ha tenido previamente un accidente isquémico transitorio, es del sexo femenino, tiene una enfermedad vascular previa. Esos antecedentes son importantes porque vamos a hacer una sumatoria. Si nada de esto ha pasado, entonces podemos nosotros optar por no darle al paciente un antitrombótico. Si el paciente tiene una puntuación de 1, sí o sí tenemos que darle o aspirina o un anticoagulante oral. Puede ser estos, pues, el apixaban, por ejemplo. Si tiene más de 1, sí o sí tendremos que dar un anticoagulante oral. Entonces, como pueden ver, la puntuación no es muy difícil de manejar. Lo que tienen que recordarse sí o sí son todos los parámetros de la escala de Chasbach. Que si es una pregunta de examen, uno de los siguientes no forma parte de los parámetros de la escala de Chasbach. Porque todos estos de acá, todos estos parámetros que dan, le dan mayor riesgo al paciente de presentar un nuevo evento isquémico cardioembólico. Entonces, si el paciente ya ha tenido un evento cardioembólico, tú tienes que actuar, tienes que darle un tratamiento antitrombótico lo más pronto posible. Hay otras causas igual de evento cardioembólico, el foramen oval permeable o la endocarditis bacteriana, como han visto bien en el gráfico. El foramen oval permeable es una discrasia dentro de lo que es la embriología del corazón y se va a dar sobre todo en estos eventos cerebrovasculares en pacientes jóvenes. Respecto a lo que es la hemiplegia de vasos pequeños, ya hemos hablado de lo que es el isquémico, hemos hablado del cardioembólico, hablamos de vasos pequeños conocidos como lacunares. Estos ocurren en arterias muy chicas, en arterias de calibre muy pequeño. Generalmente ocurre en esas que hemos visto como arterias penetrantes pequeñas. Esas arterias penetrantes hay en dos diferentes lugares en el cerebro, en el sistema nervioso. Uno a nivel de lo que son el tronco encefálico y el cerebelo, y otro a nivel de lo que son los ganglios de la base. Estos infartos, y es pregunta de examen, estos infartos son de 3 milímetros a 2 centímetros. Por eso acá se lo ve como un corte histológico, porque esto es un infarto lacunar de 4 milímetros, 3, 4 milímetros. Se puede ver en un corte histológico porque es muy diminuto. Generalmente estos infartos lacunares ocurren en pacientes hipertensos y en pacientes que son mayores de más de los 60 años tienen un alto riesgo. El hecho que tengas un infarto pequeño puede que esto pueda ocurrir en cualquier lugar del sistema nervioso, sobre todo en áreas del sistema nervioso que tienen vasos perforantes. Ya hemos mencionado, arterias perforantes, arterias penetrantes. Existen síndromes, así como había síndromes de las oclusiones de los grandes vasos. Estos 4 síndromes son descritos en el Harrison y hay que hacer un poquito de ayuda a memoria, con algo de lógica para recordarse que el síndrome de hemiparesia motora pura va a ocurrir por un infarto cerca de la cápsula interna. La cápsula interna, otra vez, es aquel grupo de axones que viaja desde la corteza cerebral hacia la médula. Esta cápsula interna como engloba todos los axones. Que hay un infarto cerca de esta cápsula interna y en parte la cápsula interna va a hacer que haya una hemiparesia global y solo el paciente tenga hemiparesia. No tenga negligencia, no tenga dificultad para comunicarse, no tenga otro tipo de síntomas. Este